El Cártel de Sinaloa es el cártel más grande y peligroso de México, dirigido por el fugitivo más buscado del mundo, Joaquín Guzmán el Chapo, el rey de los túneles. ¿Cómo se metió el Chapo en el negocio de la droga? Nacido en las montañas de Sinaloa a finales de los años 50, Guzmán pasó sus primeros años trabajando en el transporte y venta de naranjas, y de joven se unió a su tío y se dedicó al contrabando. En aquella época, el poder de los cárteles colombianos estaba en descenso, en parte debido a la muerte de varios capos de la droga, sobre todo Pablo Escobar, que murió en 1993, y a las medidas drásticas de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe, que en aquel momento era la ruta preferida para transportar droga a Estados Unidos. A medida que México ganaba popularidad como ruta de la droga, crecía la fuerza de sus organizaciones criminales, especialmente la del Cártel de Sinaloa, que se benefició de los innovadores métodos de contrabando de Guzmán, sobre todo a través de túneles y de su amplio uso de sobornos. El Chapo comenzó su carrera criminal en la década de 1980 como miembro del Cártel de la Droga de Guadalajara, dirigido por Miguel Ángel Félix Gallardo. Guzmán ascendió rápidamente en la organización. Cuando se disolvió a finales de los 80, se convirtió en líder del Cártel de Sinaloa. Bajo su dirección, el Cártel de Sinaloa desarrolló técnicas y estrategias creativas de contrabando, como la construcción de túneles con aire acondicionado bajo la frontera entre México y Estados Unidos, el ocultamiento de drogas en latas de pimiento y extintores, y la catapulta de drogas a través de la frontera. Guzmán se labró una reputación de sanguinario despiadado y a menudo se le describía como una persona arriesgada que no dudaba en matar a alguien por retrasarse en un envío de droga. En 1993, cuando Guzmán ascendió a las filas del Cártel de Sinaloa, las batallas entre estas organizaciones comenzaron casi de inmediato. En noviembre de 1992, el Chapo envió a 40 sicarios a asaltar una fiesta del Cártel de Tijuana en Puerto Vallarta, matando a 9 personas. El Cártel de Tijuana respondió intentando asesinar al Chapo en el aeropuerto de Guadalajara en 1993, pero en su lugar mataron a un cardenal mexicano. Guzmán huyó a Guatemala, donde fue detenido y extraditado a México. Los mexicanos intentaron acusarle de asesinato, pero pronto fue puesto en libertad con cargos de asesinato, pero declarado culpable de tráfico de drogas y posesión de armas de fuego, y finalmente fue condenado a más de 20 años en una prisión de máxima seguridad. Sin embargo, a cambio de sobornos, las autoridades de la cárcel le concedieron amplias libertades, lo que le permitió seguir dirigiendo su cartel de la droga. En 2001 se fugó con la ayuda de guardias corruptos de la prisión. Una investigación posterior condujo a la detención por corrupción de muchos empleados de la prisión, incluido su director. Sinaloa ganó territorio a los cárteles de Tijuana y Juárez, consolidando su posición como una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas del mundo. A principios del siglo XXI, el cartel operaba en más de 50 países, pero era especialmente dominante en Estados Unidos. Guzmán era responsable de la mayor parte del tráfico de marihuana y cocaína de Colombia y México a Estados Unidos, y de ser el mayor contrabandista en el triángulo entre Asia, México y Estados Unidos, en el que la metanfetamina se producía en México, con productos químicos fabricados en Asia, y luego se introducía de contrabando y se vendía en Estados Unidos. En 2015, las autoridades estadounidenses afirmaron que Sinaloa controlaba los mercados de drogas de casi todos los estados. Las estimaciones de sus ingresos anuales variaban entre 3.000 y 39.000 millones de dólares y su fortuna personal se estimaba en 26.000 millones de dólares en 2009. En la primera década del siglo XXI, el Cártel de Sinaloa participó en sangrientas batallas con cárteles rivales y con las autoridades policiales mexicanas que se cobraron la vida de miles de personas. En 2006, una ofensiva a gran escala del ejército mexicano contra los cárteles de la droga se tradujo en la detención de muchos traficantes, pero no logró destruir los principales cárteles ni capturar al Chapo. Tras años oculto, Guzmán fue detenido en Mazatlán en febrero de 2014. Su detención fue el resultado de una operación de semanas de la Agencia Antidroga de Estados Unidos y los Marines mexicanos. La última fuga. En la noche del 11 de julio de 2015, Guzmán escapó una vez más de la cárcel, huyendo de la prisión de máxima seguridad del Altiplano, cerca de Toluca, a través de un pozo debajo de la ducha de su celda, a un túnel de más de 1 milla de largo, que conducía a una casa en un sitio de construcción. El túnel de aproximadamente 1,5 metros de altura, reforzado con madera, por el que huyó Guzmán tenía iluminación y ventilación, lo que indica que había estado en obras durante algún tiempo.
Se había utilizado una motocicleta dentro del túnel durante su excavación para remover la tierra y ayudar a El Chapo a escapar. Se calcula que la fuga costó a Guzmán $50 millones en construcción y sobornos a funcionarios de prisiones. Se organizó una persecución masiva y casi de inmediato surgieron dudas sobre la posible complicidad oficial en la fuga, lo que supuso un duro golpe para el presidente Enrique Peña, que había hecho la persecución de los cárteles de la droga una de las principales prioridades de su nueva administración, y que había anunciado a bombo y platillo la captura de Guzmán como un triunfo fundamental. El 8 de enero de 2016, se anunció que Guzmán había sido capturado en Los Mochis tras un tiroteo. Al año siguiente fue extraditado a Estados Unidos, donde se le acusó de varios delitos, entre ellos narcotráfico, lavado de dinero y conspiración de asesinato. Su juicio comenzó en noviembre de 2018 en medio de una intensa seguridad, y en febrero de 2019 fue declarado culpable de todos los cargos que se le acusaban, y 5 meses después fue condenado a prisión de por vida. Confirmó la recaptura del líder del cártel de Sinaloa, cuya fuga fue una gran humillación para su gobierno. En 2021 la esposa de Guzmán, Emma Coronel, fue detenida en Estados Unidos y acusada de participar en su imperio de la droga. Ese mismo año se declaró culpable de varios cargos y fue condenada a 3 años de prisión. La captura y posterior extradición del Chapo a Estados Unidos parece haber desencadenado una batalla interna por el control de la organización, como demuestra un ataque en febrero de 2017 contra El Mayo y 2 de los hijos de El Chapo que al parecer fue organizado por la mano derecha del Chapo, Dámaso López Núñez, también conocido como el licenciado. Sin embargo, tanto el licenciado como su hijo han sido detenidos y se encuentran bajo arresto estadounidense, dado que la condena del Chapo en Estados Unidos en 2019 le llevó a prisión para el resto de su vida. El Mayo, el único miembro que queda del cártel de Sinaloa, y los hijos de El Chapo, que también son conocidos colectivamente como los Chapitos, quedan ahora al frente de la Dirección General de las Operaciones del cártel. En 2020, las divisiones entre los Chapitos y El Mayo parecieron empeorar, con una serie de enfrentamientos mortales entre sus seguidores, así como el misterioso asesinato de un antiguo sicario del cártel de Sinaloa. Por el contrario, todos los hijos de El Mayo han sido detenidos y encarcelados en Estados Unidos. El cártel de Sinaloa parece haber tomado ejemplo del cártel colombiano de Cali al establecer fuertes conexiones con la élite política y económica de México. A menudo optan por el soborno en lugar de la pistola y por las alianzas en lugar de la lucha, pero no dejan de organizar sus fuerzas para invadir zonas que quieren controlar.